Novela No te despiertes. Capítulo 8. Se había enrojecido la piel de las manos y notaba los dedos hinchados y pesados. Había estado sentada en la ducha con las rodillas contra el pecho abrazadas desde que había llegado a casa. Tenía la ropa del trabajo empapada, pegada a su tembloroso cuerpo, y le escocían los ojos de tanto llorar. Escuchó sonar el teléfono varias veces por encima del ruido del agua. Sabía que serían Fiona o Caroline, porque aquellas alturas Caroline ya se habría enterado de lo sucedido en su departamento, pero todavía no estaba preparada para hablar con ellas. No la creerían. Así que, ¿qué sentido tenía hacerlo? Nathan Bell había intentado frenarla de salir corriendo en plena noche, pero Alex estaba decidida a marcharse de allí. Mirara donde mirase, veía preocupación y confusión en los rostros del personal. Fiona Bush la había abrazado con fuerza, pero incluso ella, tras su preocupación inicial, se había exasperado cuando Alex había intentado explicarse y la poca confianza que le daba se había hecho añicos. Era su mejor amiga, no eran simples colegas. Las dos se habían consolado mutuamente en los momentos de estrés y se habían prestado un hombro en el que llorar cuando había sido necesario. Habían derramado lágrimas juntas por los peores casos, sobre todo por las muertes de pacientes de poca edad, y habían ahogado sus penas emborrachándose. Fiona era una de las pocas personas que sabían lo que había sucedido 13 meses antes, pero parecía haberlo olvidado todo. ¿Y quién podía culparla por ello? Había visto a Alex perturbado una noche sumamente ajetreada en urgencias y provocando enormes retrasos de todo el mundo. Cuando Nathan Bell había sugerido llamar a Caroline, Alex había estallado. Su ira parecía no conocer límites mientras gritaba obscenidades entre las paredes de la sala del personal. Nathan, conmocionado, se había alejado, mirándola con recelo, mientras Fiona impedía que nadie más entrara en la sala. La mancha de color remolacha en el rostro de Nathan, de un morado más intenso que nunca, había llamado la atención a Alex hasta que la imagen la había asqueado lo suficiente para salir disparada hacia la puerta. En su indigna salida había derribado una maceta con una yuca y había volcado una bandeja de té, dejando más caos y ritos ahogados en la incredulidad en su estela. Se preguntaba qué había pasado en su vida para llegar a aquel extremo. Había recogido los trozos rotos, los había recompuesto, había seguido delante y había dejado atrás aquella situación traumática, y a medida que habían transcurrido los meses había notado la garra de su alarma personal aferrándola con menos fuerza y había dejado de comprobar las sombras continuamente. Había conocido a Patrick y poco a poco su temor había ido amontiguándose y conforme fue pasando el año se alegró de haber tomado la decisión de quedarse en Bath en lugar de hinchicarse y regresar al hospital Queen Mary.
Aquello se había convertido en un recuerdo lejano, un recuerdo que no se repetiría, y sin embargo allí estaba ahora, 13 meses después, luchando con algo 1000 veces peor. Esto era diferente. Este hombre no se daba por satisfecho poseyendo a una mujer en contra de su voluntad. Quería notar la sangre de sus manos, saborearla. Andaba suelto, merodeando por alguna parte. Quién sabe si eligiendo a su próxima víctima en aquellos momentos, y la policía se negaba a creer siquiera que existía. ¿Cómo era posible? ¿De verdad era ella una víctima con tan poca credibilidad? Se burlaban de ella a sus espaldas. En todo el hospital se conocía como esa, a juzgar por esa frase que había utilizado el anestesista, esa que había perdido el juicio, sospechaba Alex. Ojalá lo hubiera hecho, ojalá todo aquello fuera una crisis nerviosa, porque entonces existiría alguna posibilidad de recuperarse, de volver a ser ella, de seguir adelante con su vida, en lugar de preguntarse por qué la había dejado vivir, por qué la había dejado con la duda de si la había violado o no. Le habían encontrado indicios físicos, no tenía moratones internos ni marcas en los muslos, pero ella tampoco había opuesto ninguna resistencia que pudiera provocarlos. La había sedado y ella no tenía manera de detener a aquel hombre ni de saber qué le había hecho. Tal vez ese fuera su jueguecito, tal vez eso fuera lo que pretendía desde el principio, hacerla creer que iba a morir, que iba a violarla, generarle paranoia, un sádico en toda regla, fueran cuales fueren los motivos de él, le había arrebatado su vida normal, que había quedado sustituida por algo que no volviera a parecerse a la normalidad. Cada día revivía los acontecimientos, volvía a escuchar sus patéticos intentos de hacerlo razonar, y todo aquel tiempo había estado tumbada en aquella mesa de quirófano, convencida de que estaba atrapada, herida, indefensa. Ella, más que la mayoría de las mujeres, había imaginado cómo reaccionaría si alguna vez se topaba con un hombre como aquel, los gritos que proferiría, los arañazos y mordiscos que le infligiría, cómo lucharía para zafarse de él. Y en la última escena siempre se veía corriendo, viendo una luz, a una persona dispuesta a ayudarla, y luego sintiéndose consolada, derramando lágrimas de alivio mientras los demás se le acercaban para rodearla, para protegerla, y la traían. Había sido valiente, una superviviente, una mujer que podía y haría cualquier cosa frente a lo imaginable. Pero ya no. Agarró la botella de vodka y le dio otro trago. Aquella noche no tenía que volver al trabajo, así que ¿qué sentido tenía estar sobria? Al menos el alcohol la ayudaría a olvidar. Fin del capítulo 8.